continuación resolveremos un problema sobre el tema de leyes del movimiento. Un objeto de masa M1 sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a un objeto de masa M2 por medio de una polea muy ligera P1 y una polea fija ligera P2, como se muestra en la figura. Nos dice que A1 y A2 son las aceleraciones de M1 y M2 respectivamente. Nos preguntan la relación que hay entre las aceleraciones, que calculemos el valor de la tensión o de cada tensión y finalmente el valor de la aceleración 1 y 2 en términos de gravedad y de las masas M1 y M2. Entonces arranquemos primero con la relación que existe entre esas aceleraciones. Para eso nos vamos a apoyar en el diagrama de cuerpo libre, por decirlo de esa manera, para poder establecer la relación entre M1 y M2 con respecto al movimiento. Fíjense que la distancia que recorre M2, la voy a llamar Y, es la misma que recorre esta polea P1, ¿sí? Y M1 va a recorrer una distancia X. En teoría, ¿sí? Teóricamente, sabemos que esta distancia que recorre esta polea es la mitad de la distancia que recorre el extremo de la cuerda que no está fija, en este caso X. Por lo tanto, sabemos que Y va a ser igual a X medio. Listo. Ahora sabemos por cinemática que X es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración 1 por tiempo 1 al cuadrado. Y que Y también sabemos que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración 2 por tiempo al cuadrado. Estas velocidades iniciales se cancelan, ¿cierto? Y nos queda entonces que X va a ser igual a un medio de aceleración 1 por tiempo al cuadrado y Y va a ser igual a un medio de aceleración por tiempo 2 al cuadrado. De aquí podemos decir sí que X es igual a 2Y. Fíjense, pasando el 2 a multiplicar Y. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a igualar esto con respecto a estas dos ecuaciones. Nos queda entonces que es X? Es un medio de aceleración 1 por tiempo al cuadrado. Y sería esto, pero al multiplicarlo por 2 se cancelaría este 2 con este 2 y nos va a quedar aceleración 2 por tiempo al cuadrado. Aquí cancelamos tiempo al cuadrado, que es el mismo, y nos queda entonces que la aceleración 1, este 2 pasa a multiplicar a la aceleración 2. Entonces aquí tendremos la relación entre dichas aceleraciones. Aceleración 1 va a ser igual al doble de la aceleración 2. Ahí tenemos entonces la primera respuesta. Ahora vamos a continuar con las tensiones, pero para eso vamos a colocar las fuerzas que existen acá. Listo, tenemos la tensión 2, tenemos el peso 2, aquí tenemos la tensión 2 y aquí tenemos una fuerza que se le aplica a M1. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas es igual aquí a masa por aceleración. Entonces, para este cuerpo que tenemos masa 2 por gravedad es igual, menos tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración. ¿Sí? Acá, para el cuerpo, para el cuerpo 2, ¿sí? ¿Cierto? Ahora, para el cuerpo 1, aquí solamente esta parte, tendremos que T1 va a ser igual a masa 1 por aceleración 1, porque no hay más fuerza, solamente a la masa 1 se le aplica la tensión. Y fíjense qué ocurre con el diagrama aquí en la polea, ¿sí? Porque también tenemos que, esta polea está en equilibrio, ¿cierto? Entonces esta tensión 1, fíjense, ¿sí? También estaría ahí arriba porque está en la misma cuerda. Aquí tendríamos entonces que la tensión 2 menos 2 veces la tensión 1 es igual a 0 porque esa polea está en equilibrio. No podemos igualar la masa por la aceleración. Entonces aquí tendremos la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y aquí tendremos la ecuación 4. Vamos a jugar un poco con ellas para poder llegar a las tensiones, ¿cierto? Entonces por acá sabemos que la tensión 2 al despejarla acá sería igual a 2 tensión 1. ¿Listo? Además, entonces la tensión 1 nos dicen que es masa 1 por aceleración, pero recuerden que la aceleración 1 equivale a 2 veces la aceleración 2. Por lo tanto, tensión 1 también puede ser igual a 2m1 por aceleración 2. Listo. Ahora fíjense, vamos para la ecuación 1, tenemos masa 2 por gravedad menos tensión 2, pero tensión 2 equivale a ¿qué? A 2 tensión 1 es igual a masa 2 por aceleración 2. Y aquí vamos a llegar a la tensión 1. Entonces vamos a despejar masa 2 gravedad, esta expresión que está aquí negativa pasa al otro lado positivo, nos queda masa 2 por aceleración 2 más 2 tensión 1. ¿Qué hay que hacer acá? Fíjense, vamos a expresar esto en forma de tensión 1, entonces va a ser igual, fíjense, que de aquí despejamos la aceleración 2 y entonces 2 masa M1
pasaría a dividir la tensión 1, ¿no? Entonces nos queda que aceleración 2 va a ser igual a tensión 1 sobre 2 masa 1. Entonces aquí tendremos masa 2, ¿sí? Y aceleración 2, aquí es igual a tensión 1 sobre 2 masa 1. Esto, ¿sí? Masa 2 es masa 2, pero aceleración 2 es tensión 1 sobre 2 veces masa 1. Más 2 tensión 1. Entonces, fíjese que es un juego aquí para poder llegar a eso. ¿Listo? Entonces tendremos factor común acá, que es tensión 1. Aquí nos quedaría masa 2 por sobre 2 masa 1 más 2. Y finalmente esta expresión pasa a dividir a esta expresión. Nos queda que tensión 1 va a ser igual a masa 2 por gravedad sobre esta expresión que está dentro del paréntesis. Aquí podemos seguir jugando con ella, ¿sí? Nos queda masa 2 sobre gravedad y esto lo vamos, aquí colocamos la unidad. Ustedes son expertos en sumar fracciones, nos va a quedar así, ¿sí? Multiplicamos los denominadores y aquí multiplicamos en cruz, nos da esto, listo. Ahora hacemos nuevamente, aquí colocamos la unidad y multiplicamos extremos por extremos, nos quedaría masa 2 gravedad por 2m1, nos quedaría esto, y debajo nos quedaría 1 que multiplica esta expresión, o sea que sería lo mismo. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre 2, todo, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría m1 por m2 por gravedad, y al dividir esto entre 2 nos quedaría m2 sobre 2, y al dividir esto entre 2 nos quedaría 2m1. Ya tendremos la tensión 1, ya la tenemos. ¿Cuál nos falta? Nos falta la tensión 2, listo. Pero fíjense que aquí tenemos esta ecuación, dice que la tensión 2 es igual a 2 veces la tensión 1, entonces la tensión 2 no es más que tomar esto y multiplicarlo por 2, y ya la tenemos, listo. Bueno, entonces ahora falta ¿qué? La aceleración A1 y A2 en términos de gravedad y de masa 1 y masa 2. Bueno, ¿qué hicimos acá? Bueno, tensión 2, aquí dividimos nuevamente entre 2 y nos queda de esta manera, listo. Esto fue lo que hicimos, dividimos todo entre 2. O sea, al dividir entre 2, este 2 se cancelaría con este 2, aquí no se cancelaría este 2 con este 2, y aquí se cancelaría, al dividir este entre 2 nos quedaría 4. Esto es lo que queda acá para expresar la tensión 2. Bueno, eso fue lo que pasó ahí. Ahora vamos con la aceleración 1. Dice que aceleración 1 es igual a 2 veces aceleración 2. O aquí, fíjense, que aceleración 1, si la despejamos de aquí, ¿sí? Será igual a T1 sobre M1. Es decir, que tenemos que dividir esta expresión, que ya la tenemos, entre la masa 1. Al dividirla, fíjense, nos queda entonces M2 por gravedad sobre 2M1 más M2 sobre 2. Únicamente se afectaría porque se cancelaría M1, esta M1 con esta M1. Y nos quedaría entonces M2 gravedad, ¿sí? Y esta expresión del denominador queda tal cual. Bueno, ahora ¿qué falta? Falta la aceleración 2, pero fíjense, de acá podemos decir que la aceleración 2 aquí es igual a la aceleración 1 sobre 2, es decir, tenemos que dividir esto entre 2. Ustedes son expertos en eso y nos va a quedar así. ¿Sí? Fíjense, al dividir esto entre 2, o sea, voy a colocarlo aquí, el mayor entre 2, coloco aquí la unidad, ¿sí? Multiplico este por este, me daría lo mismo, y al dividir bueno, multiplico este por este, entonces 2 por 2 me dará 4, y este nos daría entonces, se cancelaría este 2 con este 2 y nos daría M2. Listo, jóvenes, con esto ya finalizamos el proceso. Un poco de juego de ecuaciones, pero es interesante en la medida que vamos haciendo paso a paso las cosas. Bueno, jóvenes, con esto finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.